y de ideologías simplistas que pregonan un retorno a un presunto orden natural anterior a las aberraciones de la modernidad y por ello moralmente superior a la compleja sociedad occidental de nuestros días. En Asia, África y sobre todo en América Latina, estas concepciones armonicistas como las de Rousseau, una posición armonicista, no armónica, estimado público. Lo armonicista es aquello que exacerba hasta la exageración lo armónico. Una sociedad armonicista es aquella en que se cree que de la mano de un gobierno de iluminados, o sea, de un gobierno de los sabios que saben leer la filosofía de la historia, se puede construir el orden perfecto, el orden utópico, el orden que ya no tiene manchas, el orden que ya no tiene problemas y donde todos los seres humanos pueden ser felices. Obviamente todo esto es una mera ilusión, pero es una ilusión que durante siglos, desde el siglo XVIII, ha movido a las conciencias. Estas ideas armonicistas que se expresan, por ejemplo, en el marxismo, en todas sus variantes, en el indianismo, etcétera, estas ideas son todavía hoy extremadamente populares. Entonces, la Ilustración, estimado público, trajo consigo algunas de las ideas más claras y más populares en América Latina. Por ejemplo, la idea de Voltaire que todas las sociedades están imbuidas en un desarrollo lineal progresista siempre hacia etapas superiores. El mensaje pesimista de Rousseau, pese a que era también un autor relativamente leído en América Latina en los últimos días coloniales. Diría que liberales y positivistas, Marx, Laya, se han adherido a variantes de esta doctrina armonicista y progresista. Sobre todo, estimado público, en América Latina en los siglos XIX y XX, donde la idea del progreso material a ultranza fue realmente una especie de religión secular. Recién ahora, a la vista de los desastres ecológicos, es que empezamos a dudar de la sabiduría de esta posición. Esta posición la compartían en el fondo Voltaire y Rousseau. Recién ahora, estimado público, y esto también le debemos en parte solo a Rousseau, hoy se critican las implicaciones universalistas y tecnocráticas de esta doctrina que podríamos llamar armonicista. Quiero referirme, porque pertenece a la época que estamos tratando de la Ilustración, a otro pensador extremadamente popular en América Latina, y me refiero a Condorcet. Voy a escribir el nombre aquí en la pizarra electrónica.
Aquí tenemos en la pizarra electrónica, en el chat, el nombre más o menos completo. Hay que considerar dos aspectos, estimado público, entre sí probablemente contradictorios. Condorcet pertenecía a las familias más ilustres de la nobleza francesa. Cuando él firmaba sus libros, también en medio de la revolución, él jamás renunció a su título de marqués de Condorcet. Su apellido, el apellido paterno de él era Carità. Condorcet vivió entre 1743 y 1794. Y es por vías que podemos llamar indirectas uno de los autores más populares todavía hoy en América Latina. Condorcet es prácticamente aquel que reúne las ideas armonicistas, progresistas del siglo XVIII, las reúne en un solo postulado político-económico, y a él debemos naturalmente la idea de que el gobierno ideal sería un gobierno tecnocrático, o sea, un gobierno de los que saben manejar los aspectos técnicos del progreso. Condorcet era matemático, ideólogo de la preeminencia de las ciencias naturales sobre las sociales y un partidario del ala moderada de la Revolución Francesa, como muchísima gente culta de su época. El periodo posterior de la Revolución Francesa, que es el periodo que se inicia con Robespierre y el terror, lo persiguió y él tuvo que refugiarse. Y en ese refugio, por falta de atención médica, es que él murió justamente cuando lo estaban descubriendo. Condorcet, estimado público, es importante para nosotros porque sus ideas fueron extremadamente populares en América Latina y en el Alto Perú en el siglo XIX. Esa idea, sobre todo, de que la razón se va desplegando para todos los pueblos del mundo y que ese despliegue termina en una era científica, es el fundamento de la concepción posterior de un gran positivista como ha sido Auguste Comte. O sea, es una idea realmente muy, muy popular en pensadores posteriores. Por las dudas, anoto el nombre del fundador y hasta hoy el postmoderno, el positivista más importante. La filosofía de la historia de Condorcet puede ser considerada como el despliegue de la razón que justamente va superando sus debilidades, sus deficiencias mediante la autocrítica. Esto es lo interesante del ser humano, estimado público. Aquí nos encontramos con un pensador como Condorcet, que en el fondo lo que hace es sistematizar las ideas anteriores, por ejemplo, la idea muy interesante de la crítica como uno de los elementos esenciales de todo quehacer filosófico y educativo, y Condorcet cree que esto debe ser la principal política de Estado a largo plazo, o sea, la educación que se va corrigiendo a sí misma, y él toma como ejemplo a las ciencias naturales de su época. Él es el gran admirador de Newton, el descubridor de la ley de la gravitación universal, y sobre todo él quedó impactado por la forma como Newton llegó finalmente a la idea central de la gravitación, que fue examinando miles de otras posibilidades y desechando las equivocadas hasta llegar
a lo que Newton consideró la verdad y Condorcet lo mismo. O sea, es una aventura del pensamiento que va naturalmente estableciendo teoremas, pero esos teoremas van siendo desechados porque aparecen mejores explicaciones. O sea, el famoso método de trial and error de Karl Popper ya fue prefigurado en el siglo XVIII, 200 años antes, por este tipo de pensadores físicos e investigadores. La teoría de Condorcet es una teoría global en la tradición de Montesquieu y de Voltaire, según la cual los eventos políticos concretos descubren el sentido y la dimensión del proceso evolutivo global. La Revolución Francesa, por ejemplo, es el ejemplo más famoso que ha nombrado Condorcet. La Revolución Francesa es importante no porque haya después de todo destronado a una monarquía, establecido la república y una asamblea nacional que era la representación de la diversidad de opiniones, sino porque descubre la revolución el verdadero sentido de la historia. O sea, la historia tenía necesariamente que conducir a la Revolución Francesa. O sea, el sentido y la dimensión del proceso evolutivo es desplegado y descubierto por los grandes acontecimientos históricos, lo que es una mera hipótesis para los filósofos se convierte en una verdad para los políticos. Condorcet era también político, era un político que hoy llamaríamos tecnocrático. Y, estimado público, el paradigma que inspiró a Condorcet fue naturalmente el paradigma de las ciencias naturales y de la matemática de su época. Él creyó que todo puede ser cuantificado. Él creyó que la ciencia era en el fondo una relación de fenómenos cuantificables y hasta matematizables, independientemente de su pertenencia a tal o cual esfera de la naturaleza. La eliminación de los principios cualitativos, Condorcet llamó cualitativos a los fenómenos de la Edad Media. La eliminación de los conceptos cualitativos de la filosofía medieval fue, según él, la meta principal de su quehacer. Es decir, los héroes de Condorcet son los científicos y los inventores, aquellos que hacen avanzar rápidamente a la humanidad. Toda esta inclinación cientificista, estimado público, no puede ocultar los prejuicios etnocéntricos una manera predestinado por todo ello a ser el idioma bajo el cual los seres humanos nos íbamos a entender en todo el mundo. Él dijo, por ejemplo, esto que puede molestar a ustedes. Los pueblos ignorantes y serviles de la India y del África harían bien en alcanzar algún día el estado civilizatorio de Francia, la nación del mundo más libre y esclarecida y más exenta de prejuicios. ¿Por qué les muestro yo todo esto? Porque aquí vemos a un gran ilustrado, como ha sido Condorcet, repitiendo banalidades y prejuicios totalmente normales de su época.
Es decir, estimado público, lo que tenemos aquí que aprender es que todos nosotros nos podemos equivocar, como hizo Condorcet al hablar de los pueblos serviles de la India y del África. Él era dogmático y unilateral bajo la bandera del multilateralismo y del antidogmatismo. Eso es el punto al cual yo quería llegar. La razón, estimado público, puede llevarnos a un callejón sin salida. Y esto es lo que Rousseau notó también, y Pascal anteriormente, y muchos otros pensadores de la cultura occidental, que la razón no es la última palabra al juzgar los fenómenos humanos y celestiales. Estimado público, la obra de Condorcet fue extraordinariamente popular, sobre todo su obra que se llama El esbozo de una tabla histórica del progreso del espíritu humano. Esta es la obra central, ¿no? El famoso esbozo de una tabla o podríamos llamarlo el esbozo del progreso humano, simplemente. Esta es la obra básica que fue extraordinariamente leída en el siglo XIX, sobre todo aquí en América Latina.